Gracias por venir a un viernes económico más del Departamento, viernes económico y financiero del Departamento de Economía. En el viernes económico de hoy vamos a tratar el tema de economías informales e ilegales en el Perú, magnitud, dinámica y desafíos multisectoriales. El día de hoy tenemos a dos expositores de gran calidad, uno de la casa y una invitada de la Universidad del Pacífico. Permítanme presentarlos y leer en detalle sus CVs, ¿no? Primero comenzando por Gisela Aragón, de la UP. Ella es jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y profesora de la misma institución. Cuenta con una amplia experiencia en políticas ambientales, finanzas públicas y regulación de servicios, colaborando con entidades públicas y privadas en el Perú. Es máster en Administración Pública en el Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard y tiene maestría y licenciatura en Economía por la Universidad del Pacífico. Su experiencia la posiciona como un referente en el análisis y desarrollo de políticas públicas en el país. Para ella pido un aplauso en este momento. Gracias. Ahora quisiera también presentar a nuestro segundo expositor de la casa, el profesor Eduardo Dargent. El profesor Dargent es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, abogado por la PUC y máster en Filosofía Política de la Universidad de York, en el Reino Unido, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Los temas de investigación son la economía política, políticas públicas y el Estado en América Latina. Ha publicado en diversas revistas especializadas como Comparative Politics, Journal of Democracy, Journal of Latin American Studies, entre otras. En el 2016, en Technocracy and Democracy, publicó un libro de Experts Running Government en la Universidad de Nueva York. Y en el 2021 ha publicado el libro Páramo Reformista en el Fondo Editorial de la PUC. Yo soy Pavel Coronado, profesor del Departamento de Economía de la PUC y hoy voy a estar moderando. Ahora pido también un aplauso para el profesor Eduardo. Nuevamente agradecer a los presentes y vamos a comenzar con la exposición de Eduardo, por favor. Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en los viernes económicos y financieros. Y venía a hablar de un tema que creo que es central para pensar el Perú hoy en día, que es el de la resiliencia de la informalidad. Lo hemos trabajado con Paula Muñoz, que es mi coautora, politóloga de la Universidad del Pacífico y también mi esposa, para que vean que uno puede aburrirse en pareja también haciendo cosas como esta. Nace de, no es un artículo tanto de un artículo de presentación de resultados, sino más bien una idea, la idea es teorizar sobre los diversos trabajos que ya existen sobre la informalidad peruana, no todos, pero varios recientes, desde la teoría. Vamos a ver por qué esto puede ser interesante. Por eso cuando me convocaron y pedían ver temas de medición, evaluación, cuantificación, adelanté que esto no va a ser eso. Un poco en broma le decía a Pavel que ayer mi computadora murió en la noche y le dije, por eso es que no está la parte cuantitativa. Pero en realidad la parte cuantitativa no está porque, van a ver, es un esfuerzo de construcción de teoría para pensar justamente cómo investigar la informalidad y la ilegalidad que se junta con la informalidad en el Perú. Una primera advertencia es que vamos a hablar de informalidad en forma amplia, tal vez demasiado amplia, porque nos lleva a varios fenómenos, como aquella diferencia entre lo que está regulado, lo que debería ser, y lo que es en la realidad una serie de actividades. Solemos hablar de informalidad laboral, ¿no? Nos quedamos mucho tiempo en informalidad laboral, pero acá estamos hablando de informalidades de diferente tipo, desde comercio ambulatorio hasta oro informal, hasta contrabando, digamos, ¿no?
para que vean la variedad. Es una economías informales, economía informal, que es lo que más se habla en economía política, digamos, y no solamente laboral. Pero pongo la salvedad porque van a ver que a veces forzamos un poquito las comparaciones cuando son actividades algunas bien diferentes. ¿Por qué se mantiene alta la informalidad? Creemos que desde la economía y la ciencia política a veces no se termina de entrar al fondo del problema. Pueden ser miradas que pueden no estar reconociendo los diversos fenómenos que se están dando al momento de estudiar la informalidad. En la ciencia política, por ejemplo, y en la sociología política de la región, se veía en algún momento la informalidad como un camino hacia la formalidad, ¿no? Estábamos en un proceso de industrialización, de formalización de relaciones de trabajo, eventualmente habría una mayor formalización. Desde la economía ha habido mucho esta mirada de incentivos. Acá hay una discusión metateórica, ¿no? Que alguien podría decir, no es un problema del enfoque, sino de no haber sabido evaluar bien esos incentivos, pero creemos que es más que eso. Muchas veces tiene que ver con legados del Estado, experiencias frente a cómo ha actuado el Estado, o culturas locales y comerciales que hacen que no sea solo un tema de incentivos. Y desde la ciencia política hemos sido los campeones en decir es un tema de Estado, es un tema de capacidad del Estado. Es decir, si hubiese un Estado más fuerte, habría más formalidad. Como no lo hay informalidad. Y esto contiene una tasa, un grado fuerte de verdad, no hay que negarlo, ¿no? Hay un problema en la fiscalización. Pero América Latina muestra diversos casos en que estados con similar capacidad, similar presencia territorial y, sin embargo, diversos niveles de formalidad. Entonces, nos parece que es una investigación interesante que pretende ser comparada. Queremos ver casos donde la informalidad sea baja, donde sea alta y algunos casos intermedios. Y el caso peruano, ya lo imaginarán, es un caso donde hay una informalidad muy alta. Es un estado donde tienes una informalidad, hasta diría, dominante de muchas actividades, ¿no? Hay, además, en este esfuerzo, una mirada de ver la informalidad más desde los propios actores informales como actores políticos. Hay trabajo muy interesante reciente de Alicia Holland de Harvard, Carla Hummel de la Universidad de Vancouver, o Saraí Toledo de esta universidad, justamente mirando cómo actúan este tipo de actores informales en la política y en la realidad y en sus entornos. Entonces, hay sin embargo todavía una mirada más, para dar una mirada más sistémica y de la economía política al fenómeno de la informalidad, ¿no? Y que guía esta pregunta, ¿por qué es tan resiliente a intentos de controlarla o a fenómenos que deberían reducirla? Entonces vamos a contestar preguntas o discutir preguntas como ¿por qué los esfuerzos para promover la formalización y regular mejor las actividades formales pueden producir más informalidad? ¿Cuáles son los desafíos de los reformadores y burócratas al implementar políticas y regulaciones en sociedades altamente informales? ¿De qué formas y por qué razones una sociedad informal resistirá cambios que, en teoría, deberían producir mayor bienestar entre la población, ¿no? Son algunos de los dilemas que se han puesto sobre este fenómeno de la informalidad, desde diferentes enfoques. Y para ello, vamos a tomar el caso peruano, como decía, como un caso de alta informalidad, ¿no? Es una alta informalidad comparada, es uno de los países con mayor informalidad en la región, Bolivia, ¿no? Está también junto al Perú, por ejemplo, motivada por diversos procesos en su desarrollo. No los hemos estudiado, no los voy a trabajar acá porque sería larguísimo, pero se han señalado diferentes causas, ¿no? Un Estado que en su relación con poblaciones indígenas no siempre buscó formalizar, un colapso del Estado en los años 80, por ejemplo, que dio lugar a una reducción de funciones formalizadoras, si quieren llamarlas así, una reforma neoliberal que de alguna manera no vio en algunos momentos la informalidad al inicio como un problema, sino que más bien apostó a que esto podía mejorar por el propio funcionamiento de la economía cuando se recuperase, pero el resultado es que Perú tiene un nivel de informalidad más alto,
que países cercanos incluso, ¿no? Uno puede compararla con Colombia, puede compararla con Costa Rica, con otros países incluso que pueden tener hasta menos riqueza, y sin embargo Perú, ya qué decir comparándola con Uruguay o con Chile, pues esos son países donde hay bastante menos informalidad. Es un caso también donde es más probable la informalidad según diversas discusiones, porque hay un Estado más débil, un Estado que a veces le cuesta regular y estar presente y tener burocracias flexibles, capaces, pero también porque hay partidos políticos débiles que por lo general van a tener menor visión de mediano plazo para ciertos fenómenos, ¿no? No van a estar buscando resolver problemas como el de la informalidad laboral porque están atrapados en actividades pues, más extractivas, chiquitas, de corto plazo, y no lo que suele pasar en países donde hay una preocupación más programática. Entonces es un caso, creemos, donde la informalidad es fuerte y hay razones para que se siga manteniendo fuerte. Además la informalidad ya un poder informal fáctico, ¿no? Así como hablamos de poderes fácticos, la empresa, la prensa, los militares, vemos que hay poderes informales y no estos poderes de economía de supervivencia o subsistencia, como se veía en algunas literatura de los años 60, 70, ¿no? Es más bien, te estableces en tu informalidad, ganas de ella y te haces fuerte como actor de veto a procesos de formalización, ¿no? Entonces es un caso más probable para evaluar la continuidad de la informalidad. Pero además, no es solamente la informalidad, sino también en varios puntos es una formalidad de bajo nivel. Alguien podría decir, en el Perú hay un transporte formal, ¿no? Está regulado, hay concesiones, ¿no? Hay una demarcación de terrenos formal, ¿no? Pero cuando uno se mete y se compara con algunos países de la región, en realidad los requisitos son de menor nivel incluso ya. Entonces no es solamente un problema de informalidad, sino también en algunos casos de formalidad de bajo nivel. La regulación de emisiones, de ciertas regulaciones que tiene el Estado, permite a veces funcionamientos que tienen un nivel menor que en otros lados. Y los casos que vamos a ver en general son casos de transporte, propiedad urbana, minería informal. Vamos a conversar cómo se desenvuelven en este escenario. Otra cosa es que para hacer esta construcción teórica que van a ver, estamos trabajando en el fondo con diversas teorías sobre la continuidad institucional, ¿no? ¿Por qué algunas reglas formales o informales continúan, son capaces de perdurar en el tiempo? ¿Y por qué ciertos actores que actúan de determinada manera son capaces de seguir actuando de esa manera, ¿no? Hay teorías sobre mecanismos de adaptación, ¿no? Soy flexible y me puedo adaptar, entonces los cambios de reglas no necesariamente motivan cambios de conducta, porque sigo haciendo lo que estoy haciendo, simplemente que me he adaptado a esta nueva reglamentación. Obtengo lo que ya quería obtener. Luego hay toda una literatura sobre el poder detrás de los arreglos, ¿no? ¿Por qué continúan las instituciones? Porque hay quienes se benefician por ellas y apuestan por su continuidad. Toda la literatura sobre poderes fácticos, ¿no? Tiene que ver con eso, pero algo similar se puede decir sobre actores informales con poder. ¿A quién benefician estos arreglos? Van a estar interesados en mantenerlos o vetar esfuerzos de cambio. Y luego hay toda una literatura también de economía política, más vinculada a lo que podríamos llamar la política de las políticas públicas, en inglés suena más bonito, ¿no? Politics of Policy Making, ¿no? Que es, normalmente piensen ustedes, hay toda una literatura que te dice que la política hace políticas públicas, ¿no? Es decir, el poder crea políticas públicas, influye, pide, apoya, promueve reglas que van a beneficiar ese poder. Pero hay también una literatura muy interesante que más bien te dice, pero la política pública puede cambiar los balances de poder. Cuando adoptas políticas, por ejemplo, de mercado o proindustrialización o lo que sea, estás apoyando a ciertas actividades y en algunos casos puedes crear actores económicos que van a tener algo que decir en la política y van a influir en la continuidad de algunas actividades o algunas de estas normas, ¿no? Entonces esa idea de policy makes politics, ¿no? Es precisamente cómo
lo que hacemos desde el Estado puede estar produciendo actores con intereses, con poder. Ayer nomás hemos presentado un libro acá en el Departamento de Sociales sobre cómo una serie de reglas de reconocimiento de comunidades campesinas dieron lugar a granjas comunales con capacidad de articularse y disputar el poder de las haciendas a nivel local, ¿no? Esa es una aplicación de esa idea. Y podemos tener muchas más, ¿no? O sea, cuando las políticas públicas pueden dirigir beneficios e incentivos para cambiar el balance de poder en una sociedad. Y un tema más que también tratamos, ese es generalmente cuando hablamos de instituciones y continuidad institucional desde el poder, ¿no? A quién benefician, quién empuja, quién quiere, estamos pensando más en actores de élite o actores con influencia o grupos de interés, ¿no? Pero algo interesante también en la literatura de continuidad institucional es que también hay reglas que ganan legitimidad y que son útiles a la población que regula. Y creemos que en el caso de la informalidad también está muy presente toda esta legitimidad. Vamos a ver en un momento, cuando hablamos de reforma del transporte, varias de las reglas adoptadas han ido en contra de las expectativas de la gente de lo que espera del transporte, que no es lo que el diseñador urbano o el planificador tiene en la cabeza, sino a veces cosas más directas y sencillas, igual con la regulación del comercio ambulatorio, por ejemplo. Entonces, hay también una legitimidad, una demanda social por la continuidad de ciertos arreglos de ciertas instituciones. Y esto, dicho sea de paso, en un contexto de informalidad dominante, donde estos mecanismos van a ser probablemente pues, más fuertes, más efectivos, porque no hay un contrapeso formal a veces contra ellos, ¿no? Donde tenemos otros países donde hay contrapesos formales, a veces pueden ayudar a regular la informalidad. Acá en muchas actividades hay espacios del territorio, espacios de la ciudad, donde este tipo de arreglos son pues dominantes y más bien lo formal es lo que sale caro, ¿no? Bien. Te voy a presentar tres mecanismos para entender la persistencia de la informalidad. El primero es de flexibilidad, adaptación. El segundo es de poder, con una variante de violencia, que la he minimizado porque Gisela va a hablar justamente de esa parte más ilegal, ¿no? Pero que también es importante tener en cuenta. Y la tercera le hemos llamado legitimidad, ¿no? Entonces, flexibilidad, adaptación, poder, legitimidad. El primer mecanismo es cómo los actores informales pueden aprovechar nuevas oportunidades de actividad económica para desarrollar sus propias actividades o pueden responder muy rápidamente y de forma muy flexible a intentos de regulación y de ordenamiento formal, digamos, ¿no? Y el Estado, en contraparte, es mucho más lento para poder ponerse al día. Tráfico de tierras, digamos, ¿no? El tráfico de tierras demuestra una enorme flexibilidad para ocupar, vender, movilizarte, registrar por medio de diferentes mecanismos. Manuel Damert, acá en la Facultad de Ciencias Sociales, ha trabajado extensamente el tema para mostrar ese tipo de adaptación rápida del tráfico de tierras a diferentes esfuerzos de controlarlo. La regulación del plástico, por ejemplo, la regulación del plástico, se crearon normas para prohibir el plástico o prohibir el tecnopor como por ser contaminantes, y lo que emerge rápidamente son mercados informales de venta de plástico de tecnopor, ¿no? Entonces, el control sobre el formal que producía el producto te está llegando a nuevos mercados de producción informal del mismo producto, porque la demanda continúa y no es controlada. Y el caso de los taxis colectivos, que ya son absolutamente dominantes, es un caso muy interesante que vemos ahí. Lo de plástico lo trabajó Paula, lo de taxis colectivos lo trabajé yo con una coautora, Scarlett Olivera. Cuando creaste los grandes corredores del transporte, liberaste y quitaste combis que antes entraban todas como un embudo hasta los corredores y dejaste grandes líneas para justamente hacer más rápido el trayecto. El haber abierto los caminos para que salgan las combis produjo una invasión de taxis colectivos, que han encontrado un negocio en poder ir por canales más libres a un precio un poco mayor que el del bus, ¿no? Del corredor, pero menor al de un taxi normal.
Entonces fue una adaptación bastante rápida a estos esfuerzos y por algún momento se les intentó controlar, pero hoy día dominan, ¿no? Ustedes pueden ver a la entrada de la avenida Arequipa están parados como si fuera un paradero normal, ¿no? Y a 8 metros está el señor de la ATU parado en el paradero, ¿no? Diciendo que no pueden parar en el paradero. Pero también hay un uso estratégico de la informalidad con la formalidad, que es muy interesante también en los trabajos de Manuel Dahmer, por ejemplo. Puedo ser informal para ocupar el terreno, hacer las primeras demarcaciones, la venta del mismo, todo por medio de notarías, pero que donde no se dice que es terreno, sino un contrato, ¿no? Se escribe un contrato, pero luego, al momento de ya querer venderlo y poner el precio en valor y la entrega, lo registro. Y hay mecanismos que lo permiten, ¿no? Hay mecanismos que permiten este juego de lo formal a lo informal, donde el Estado no entra, ¿no? Lo mismo, se decía, no, el incentivo de querer formalizarte es poder acceder a créditos bancarios, ¿no? Solamente con el registro vas a poder acceder. Hoy por hoy hay varios bancos que han encontrado formas de hacer evaluaciones de riesgo sin pasar por el registro, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en que la informalidad puede adaptarse a los tiempos y seguir manteniéndose por fuera de la formalidad. El segundo mecanismo que les decía es el de poder, que tal vez es el más interesante porque después del boom de recursos de los años tempranos 2000, estamos viendo ahorita el impacto de algunas actividades que crecieron en esos años, además en algunos espacios del territorio donde pues, el Estado no siempre es que no estuviera presente, ¿no? A veces no estaba presente, pero otras veces ha sido cooptado también. Hay zonas de minería informal, por ejemplo, que no son zonas alejadas y perdidas del territorio, sino zonas donde pues, estaba el mineral y se ha cooptado a la infraestructura estatal existente en ese momento y a los gobiernos locales. Entonces, lo obvio de este mecanismo es que los actores con poder van a buscar sus intereses, ¿no? Y lo menos obvio es que muchos de esos actores van a comenzar a comportarse en formas más parecidas a los de actores tradicionales. Lobby parlamentario, presión sobre el Poder Ejecutivo, formación y financiamiento de grupos políticos para actuar, apoyo a los políticos que les prometen no regularlos, ¿no? O sea, todos esos mecanismos de lobby que existen y que tenemos investigados para casos formales, uno los ve en estos casos también, ¿no? Y mucho de lo que está pasando en el Perú se entiende cuando uno comienza a explorar esas visitas al Congreso, los financiamientos de partidos locales, financiamientos de ciertos candidatos, o incluso la forma de gobernar de ciertas alcaldías o gobiernos regionales, ¿no? Y obviamente pues todo eso tiene costos democráticos porque introduce una agenda que no es siempre de representación, sino más cercana al grupo de interés, ¿no? Acá hay una mirada dinámica interesante para tener en cuenta y que permite entender que esto es complejo, que a veces puede ser promovido por un shock externo, ¿no? El crecimiento de la minería ilegal, pero también la madera ilegal, el contrabando, muchas veces tiene que ver con el impacto de buenas condiciones económicas del país. A veces la construcción de una infraestructura estatal muy positiva para ciertas actividades puede traer de entrada el desarrollo de actividades informales o la posibilidad de incrementar mercados informales. Y con frecuencia lo que uno ve en el Estado es estos estudios que te muestran que con frecuencia estados como el nuestro se queda medio paralizado, ¿no? A veces porque no sabe bien qué hacer frente a estos fenómenos. Por ejemplo, el oro informal se le deja crecer durante muchos años. O a veces, como en el caso de Bolivia, por ejemplo, porque te interesa fortalecer esos actores. En el caso de Bolivia, el MAS, en Bolivia, el partido del MAS, tiene muchos vínculos con lo que se llama ya las cooperativas de minería. Las cooperativas de minería no son más que lo que acá llamaríamos mineros informales, sino que allá están más reconocidos, tienen una mayor vinculación con el Estado, pero el impacto ecológico y los impactos ambientales son enormes también. Pero ahí hay una especie de autorización tácita de interés político de dejar trabajar, ¿no? Algo así, creo yo, está pasando en el Perú desde hace un tiempo. Hay cada vez más presión para estas cosas.
O, por ejemplo, algo interesante, ¿no? Te da el poder de veto, ¿no? No me fiscalices, pero también te da poder para reinterpretar normas en tu beneficio. El reinfo, por ejemplo, fue creado originalmente como una forma de ir a controlar la minería informal. Te hago registrarte y hubo mucha resistencia al mismo. Pero se ha transformado en una suerte de licencia abierta. Más bien, ahora yo quiero registrarme para que no me pueda fiscalizar. Y se ha convertido en una suerte de derecho de operación en el país. Bueno, los ejemplos que tenemos en el artículo tienen que ver con transporte informal, un transporte informal o formal de bajo nivel que creó grupos de interés muy poderosos que se resisten a la regulación y que, digamos, el desarrollo urbano de Lima creó mucha informalidad, pero también las primeras medidas de los años 90 de liberalización del transporte crearon otros grupos de interés que luego se han quedado en el tiempo, ¿no? Los intentos de regularlo son bastante complicados y además ustedes se dan cuenta en la timidez de los esfuerzos de regulación es que hay un reconocimiento de que es un poder enorme. Hay la convicción cuando uno conversa con funcionarios de que si regulo mucho vamos a cortar el trabajo, vamos a afectar la economía de la gente. Hay un temor, si se quiere, al poder de estos actores del transporte. Y por el lado de la minería informal, es lo que les comentaba, también se ha convertido en un actor territorial que se benefició del boom de recursos que benefició al Estado peruano, que permitió la construcción de infraestructura, también permitió el surgimiento de muchos de estos actores. Y de nuevo, no es que es informal contra formal, también en vínculos diversos con la formalidad, ¿no? El oro, a diferencia del narcotráfico, es un producto que se puede legalizar más fácil a través de diferentes plantas formales que simplemente piden certificados que, dependiendo del gobierno, suben en exigencia o se reduce de exigencia, pero entra ese dinero, como me dijo un funcionario de SUNAT, ahora con tanta regulación me están malogrando la recaudación, se le están llevando a Bolivia, decía. Entonces, no es que sea de espaldas a la formalidad, ¿no? Más bien se da la mano muchas veces con sistemas formales o venta de maquinaria o una serie de temas que muestran la complejidad del problema. Entonces, el segundo mecanismo, poder. Hay un poder interesado en la continuidad. El tercero, solamente rápido porque lo va a tocar Gisela, hay una variante del poder que es la violencia, ¿no? Tenemos una serie de actividades informales que se dan la mano con las actividades criminales, sea porque les abren mercados, permiten la venta de ciertas cosas, permiten lavar dinero, como porque también a veces la violencia es la que permite ordenar mercados informales, ¿no? Mercados de venta ambulatoria, donde te dan protección, pero no protección de extorsión solamente, sino a veces, ¿verdad?, protección. Te extorsiono, pero también controlo que no haya robos pequeños en la zona, por ejemplo. Entonces he estudiado mucho para Medellín, por ejemplo, ¿no? O sea, no es extorsivo, sí, porque si no pagas te hacen algo, pero al mismo tiempo sí está dando una seguridad local. Lo mismo con los terminales de transporte, ustedes van a ver que hay unas personas moviéndose, que generalmente son personas pues con algún antecedente delincuencial, pero que también se encargan de controlar el robo al interior de las terminales, ¿no? Hay diferentes formas en que la violencia puede mantener la informalidad o incluso incrementar los costos de la formalidad, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más con Gisela. Y finalmente el tercer mecanismo, que a mí me parece que es de los más interesantes porque además hace pensar mucho al burócrata, al operario estatal, al que tiene que diseñar reformas, es el de legitimidad, ¿no? Es aquella población que se beneficia, lo digo entre comillas, del statu quo y que ha normalizado la actividad informal. Hay a veces, se privilegia a veces una solución barata que una solución de calidad. Por ejemplo, además de los actores políticos que apoyan a estos grupos de interés, también hay actores políticos que a veces toman o recogen demandas de la población vinculadas a no quiero un sistema de transporte que me haga pagar mucho más. Yo antes vivía aquí y trabajaba acá, y antes una misma combi me llevaba de un lado a otro. Ahora tengo que pagar el conector, el corredor y otro conector. Eso no me es rentable. De la misma... y además esto viene de la mano con una gran desconfianza de la reforma, ¿no?
¿qué me garantiza que esto va a funcionar? Acuérdense cuando hacen los corredores que la gente se queja de por qué tengo que caminar hasta el paradero, por qué no me deja en la esquina. Es un poco acostumbrarse a ciertas formas de servicio donde el cambio se ve como costoso y riesgoso, ¿no? Es el caso de los corredores que les decía, la reubicación de vendedores ambulantes. Con frecuencia se dice, les vamos a dar galerías, les vamos a dar... Pero te dicen, yo no quiero la galería, yo lo que quiero es estar en la calle porque por ahí es donde pasa la gente que compra mi producto. Entonces, si tú me das una galería, me estás quitando esa ventaja que yo tengo al momento de vender ciertos productos. No me estás ayudando, ¿no? Entonces, hay también una dimensión en la cual la informalidad se convierte en algo que goza de cierta legitimidad, entre comillas, digo, porque además con frecuencia es eso lo que se opone a pensar en soluciones de mayor calidad o de mediano plazo, ¿no? Estamos prefiriendo algo barato tal vez, pero con muchos otros costos ocultos o con muchos otros riesgos. Y para ver que no es solamente un tema de pobres, ¿se acuerdan hace algunos años cuando, creo que fue 2010, 2011, no recuerdo, cuando el MEF intentó poner la tributación para independientes? Y fue una política un poco absurda porque saltaron de 10% a 16%, no recuerdo cuánto era, pero era un cambio considerable y iba a ser una obligación de tributar para pensionar, ¿no?, a los independientes. Y queridos amigos míos que son por lo natural más progres y que defienden el rol del Estado, ¿no?, terminaron encadenados al MEF diciendo que les devuelvan su plata, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que incluso actores que tienen pues una relación más estable con el Estado consideran que las promesas de reforma pueden ser contrarias a sus intereses si les tocan, especialmente algo puede ser un incremento bien difícil de tragar, ¿no?, en ese momento, ¿a cambio de qué?, ¿no? Pero hay algo en la informalidad también que a veces goza de legitimidad social que hace, por tanto, un mayor reto atacarla. Finalmente, lo que queremos mostrar en el trabajo es que la economía política y la literatura sobre cambio, continuidad de las instituciones ayudan a pensar la resiliencia de la economía informal, en el caso peruano. Es relevante para reformadores del Estado porque tienen que entender mejor a qué se van a enfrentar, a qué tipo de poder, a qué tipo de población, qué tipo de beneficios ya da ciertas actividades para entender los costos. Ahora se habla de quitar el reinfo, por ejemplo. Yo apoyo, obviamente, la idea de que ese mecanismo sea pervertido y es terrible, pero si se llega a quitar de la noche a la mañana, agárrense, ¿eh?, porque la cantidad de gente vinculada en la actividad que va a sentirse afectado es bastante alta, ¿no? Entonces, si se hace sin pensar, hay que hacerlo, pero si se hace sin pensar, puede tener consecuencias bastante altas. Y pensar cómo diablos hacer estas reformas pasan por entender los apoyos políticos, la construcción dinámica de capacidad estatal mientras vas avanzando, que es tan difícil, ¿no? O sea, tengo que ir avanzando en la política y a la par construir capacidad de fiscalizar, vigilar y que esa vigilancia sea permanente. ¿Con quién me alía? ¿Con quién me alío? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me apoya en lograr este tipo de objetivos? También es interesante para pensar casos de contraste, donde lo que se mantiene por poder, legitimidad y donde la flexibilidad informal es combatida por la propia sociedad, son países donde hay un mayor nivel de formalidad, ¿no? Uruguay es un caso interesante, ¿no? A nadie se le ocurriría en Uruguay salir a hacer transporte informal porque los formales te rompen las piernas. Eso no va a pasar. No va a suceder. Incluso la entrada de sistemas semiformales como el Rappi, el Uber, fue muy disputado, ¿no?, y controlado, ¿no? Y luego una cosa importante para la democracia es que hay un costo enorme, creo yo, para la democracia en este mundo de informalidad, donde construir soluciones programáticas a problemas sociales se van a enfrentar a intereses muy poderosos, de corto plazo, que a veces gozan de apoyo social y que hacen muy difícil pues regular cosas como un transporte de calidad, un medio ambiente de calidad, una mejor sistema de negocios y transporte, por ejemplo, porque por intereses informales o ilegales lo que triunfa es más bien políticas de veto, ¿no?, vetar esas oportunidades o elevar los costos de la formalidad hasta incluso llegar a la violencia, ¿no? Entonces eso, nada más.
lamento si estaban esperando mediciones y cuantificaciones, pero es un poco lo que estoy trabajando ahora. Gracias. Ahora vamos a continuar con Gisela. Lo voy a dejar que esté funcionando, porque este está en... Quiero ver la opción de pantalla completa. Como está en PDF. ¿Está acá? Más abajo. ¿Este? Está pantalla completa, acá está. Sí, yo creo que Listo. Bueno, buenas tardes con todos, gracias por estar acá. Vamos a complementar lo que han visto con Eduardo. Mi nombre es Gisela, muy agradecida de estar acá y de hecho es bonito ver una comunidad de economistas en información. Yo también soy economista y bueno, quiero darles unos alcances desde lo que hemos trabajado junto a mi coautor en esta publicación y que venía súper bien para poder presentarles en este Viernes Económico y Financiero. Nosotros hemos desarrollado un documento que se llama Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú desde el Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública junto al profesor José Luis Ruiz. Y esta fue nuestra motivación del año pasado para celebrar el Día de la Gestión Pública, para poder tratar temas que en realidad nos preocupan y que de hecho de cara a un año electoral que se nos viene son importantes traer a la mesa. Entonces, en general yo quería brindarles en primera instancia un panorama. Estamos en una región compleja, ¿no? En nuestro barrio, América Latina, la región tiene altos niveles de criminalidad, destacamos por actividades ilegales en diversas gamas y también con trabajo en conjunto entre países, lo cual no podríamos decir que estamos ajenos a ello y de hecho eso nos cuesta. Hay valor que se pierde y que es importante reconocer en términos de nuestra capacidad de crecimiento, ¿no? Es la percepción de inseguridad que traen las actividades ilegales, finalmente detiene el crecimiento, por lo tanto, en complementariedad, invertir en seguridad podría ayudarnos a seguir creciendo. Entonces, el tema es entender cómo atacar esta inseguridad que se manifiesta a través de estas actividades ilegales. Y bueno, en el caso de nuestro país, acá ven unos indicadores que han sido trabajados por el Global Initiative Against Crime y lo que se evalúa es la criminalidad de al lado del mapa donde está toda la región América en rojo y en azul la parte de la resiliencia. Y bueno, ven los diferentes grados y gamas de colores. En general, nuestra región América Latina tiene una posición alta en términos de criminalidad, que este indicador lo que evalúa es todo el mercado, toda la gama de actividades criminales, desde minería ilegal, pesca, tráfico de flora y fauna, trata de personas, en general extorsiones, usurpación de terrenos, toda la gama de actividades, todos esos mercados, cómo es que se han expandido en nuestros territorios. Y también los actores que están detrás de ellos, todo el crimen organizado, en general también la vinculación irregular, corrompiendo estructuras del Estado. En general, nuestro país destaca bastante en temas de criminalidad, tenemos unos índices muy altos claramente, y por el lado de resiliencia, más bien, estamos muy débiles, estamos poco fortalecidos, no tenemos capacidades para poder contraatacar esta criminalidad que se manifiesta en nuestro país y obviamente que está potenciada por la región en donde nos encontramos. Y en general, eso nos lleva a que pensemos o sintamos
sea parte de nuestro día a día, ese sentimiento de inseguridad. Lo plasmamos en nuestras formas de hacer dinámicas de actividades. En general es algo que ya lo tenemos bastante integrado en nuestro día a día desde el rol que tengamos. Y bueno, nuestra desconfianza, nuestra inseguridad, nuestro temor se refleja en que realmente la primera línea de defensa, la Policía Nacional del Perú, no tenemos mucha expectativa de que nos pueda ayudar. De hecho, somos muy pocos los que creemos en que eso se daría en caso de una eventual situación complicada que tengamos. Y efectivamente tenemos una percepción muy alta. Sabemos que cada actividad que hacemos hay que estar mapeando, hay que estar alertas a qué podría pasar. Ya hablando sobre temas de mercados y cómo percibimos que se interactúan en nuestra vida diaria, en general es ineludible que en nuestro territorio nacional nosotros reconocemos la presencia de las economías ilegales. De hecho, estas estadísticas corresponden al 2024, fueron desarrolladas por el IEP, podrían haber cambiado, les voy a comentar cuál es mi expectativa, pero a nivel Perú se destacaba el narcotráfico como la economía ilegal que más incide en el país, seguida por la minería ilegal y la trata de personas. Y bueno, ahí ven las que prosiguen en términos de impacto. Pero a nivel de región, si ustedes ven, fuera de, específicamente sacando a Lima, la capital, nosotros lo que vemos en regiones es que efectivamente la minería ilegal y el narcotráfico son las principales. Ahí cambia el orden de percepciones, ¿no? Es importante porque si ya vamos a Lima, miren cómo cambia nuestra percepción de minería ilegal. Por lo menos esto es hasta el año pasado. Es probable que a estas alturas nosotros estemos más sensibilizados sobre cómo impacta la minería ilegal por todo lo que hemos estado viendo del Reinfo, todos los procedimientos que estamos viendo en el Congreso, bastante cuestionables. En general, las noticias que sabemos de diferente índole que están ligadas a este mercado de economía ilegal como es la minería, ¿no? En general, la conclusión es simple, todos percibimos que vivimos con economías ilegales que nos cuestan en el día a día y que van creciendo en el tiempo. Y bueno, en general, lo importante es saber por qué es importante trabajar para combatir estas economías ilegales. Y es importante, ¿por qué? Porque generan un valor y ese valor hay que dimensionarlo. Entonces acá en nuestra publicación hicimos un esfuerzo de recopilación que ya lo he actualizado para esta presentación, donde más o menos, juntando todo el valor de estas economías ilegales, donde pueden ver que está la minería, el narcotráfico, la trata, la tala ilegal, la extorsión y las demás que no son tan pequeñas, son más bien igual de relevantes. Y en todo caso lo que podemos decir es que tenemos mucho expertise en diferentes tipos de economías ilegales y mucha consolidación en el último tiempo. Hay un valor muy alto que puede llegar a representar entre 3–5% de nuestro PBI, dependiendo de la fluctuación de los valores. Ojo que no se manifiesta eso para todas las economías ilegales igual. La minería ilegal, en este caso que ponemos en el gráfico, refleja la minería ilegal del oro. Entonces, en la medida que el oro se vuelve un commodity mucho más valioso en el mercado, efectivamente esa minería ilegal también tiene un valor muy alto. Pero hay otras actividades ilegales que más bien se han consolidado en el tiempo y su crecimiento no ha sido por un tema de valor commodity, por así decirlo, sino más bien porque han logrado consolidarse en nuestro día a día, como son la extorsión, la trata de personas, el tema del contrabando, el tema de la piratería y en general los tráficos de propiedades y todo lo que es ahora ciberdelito se ha expandido y se ha consolidado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en general, este es el impacto económico. Obviamente, no solamente nos importa cuánto perdemos, sino también cómo nos afecta a nivel ambiental, a nivel social, a nivel de la consolidación de nuestras instituciones, de ese Estado moderno que aspiramos a ser. Y bueno, vamos por partes, acá hay algunos ejemplos porque no podemos desarrollar todo a detalle, pero nosotros tenemos minería ilegal
en áreas nacionales, en áreas naturales protegidas, ahí se me pasó en el ecran, discúlpenme. La minería ilegal es una actividad que es ilegal por dónde se realiza, por las condiciones que se irrumpen para poder realizarla. Entonces, realizarla en áreas naturales protegidas efectivamente es algo que está vetado. ¿Por qué? Porque se dañan recursos valiosos para el Estado, porque se dañan cuerpos de agua que son importantes para nuestra garantía en general de la seguridad hídrica, etc. En ese sentido, tenemos esa minería ilegal dispuesta en nuestro territorio en diferentes áreas naturales protegidas, pero también tenemos casos en los que no necesariamente esta minería ilegal es ilegal por ese motivo. Estamos muy sensibles con el tema del caso de Patás en Trujillo. En ese caso, por ejemplo, no es una minería ilegal porque se realice en una zona donde no se puede hacer, no es una área natural protegida. Hay una persona que tiene derechos de uso y hay una concesión. El problema es cómo se quiere hacer el uso y finalmente la poca capacidad de diálogo probablemente entre los que están ahorita luchando esa actividad y finalmente cómo se desarrolla. En general, nuestras economías ilegales todas tienen impactos sociales, económicos, institucionales y ambientales. Acá les pongo otro ejemplo que es el tema del tráfico de drogas. Institucionalmente la debilitación, nosotros estamos muy al tanto de que siempre hay campañas, de que siempre hay ayuda, o hasta hace poco ha habido mucha ayuda internacional. Vamos a ver cómo se manifiesta este tema del del combate al narcotráfico en el tiempo, pero institucionalmente no confiamos, no esperamos que realmente tengan un resultado positivo. Ese es uno de los impactos que podemos medir, más allá del ambiental, que evidentemente la deforestación para poder hacer cultivos ilegales y poder tener drogas de distinta índole. En general, hay una cadena de valor que no podemos despreciar en el caso de las economías ilegales. Es decir, hay personas que contribuyen en estas cadenas de valor y de hecho lo importante es también entender que la ponencia previa de Eduardo lo planteaba, ¿no? Esa estructura de formalidad e ilegalidad, informalidad e ilegalidad que permite que se manifiesten. Entonces, nosotros tenemos cadenas de valor legales para un sector importante como es el forestal, como es el tema del aprovechamiento de la tala, de los recursos maderables, pero también tenemos que reconocer que hay todo un track, una serie de procesos en donde se camufla esa actividad ilegal y que pasa desapercibida hasta que, bueno, ha pasado mucho tiempo y la consolidación y la valoración de estos recursos finalmente revela qué tan importante es para el país realmente atender el problema. En el caso de la minería, también acá les he destacado algunos casos importantes de diferentes formas en las que en minería se camufla la informalidad y la ilegalidad. Tienen el caso de Patás en La Libertad, pero también tienen otros. ¿Y qué pasa cuando suceden estos espacios borrosos en los que se confunde esa informalidad versus la ilegalidad? Pues no se cumplen los derechos laborales, la gente se expone a temas de salud, hay posibilidad a que otras economías ilegales como la trata de personas, en general la extorsión, la usurpación de terrenos, puedan consolidarse. Entonces, en general, abordar el problema no solo implica que abordo uno por uno, probablemente los abordo en bloque, ¿no? Es como una empresa con varios rubros que se va haciendo más fuerte. Eso es lo que hoy por hoy tenemos en economías ilegales en nuestro país. Creo que me adelanté un poquito, no sé. Ahí estamos. En general, nuestra capacidad de resiliencia es baja y de hecho nuestros recursos para combatirla, si es que, por ejemplo, hacemos un zoom a nuestras capacidades en temas de comisarías, realmente nos preocupan. Nos preocupa los recursos que tenemos para poder abordar este gran problema. El hecho de no estar equipados realmente resta en nuestra posibilidad de combatir economías ilegales. También el hecho de cómo puedo yo fiscalizar estas actividades si es que no tengo las fiscalías que son las más importantes para poder evaluar los casos, para poder
proceder a tener respuestas importantes y que finalmente haya un orden de respeto hacia las normas y hacia todo lo que plantean las leyes en términos de estas actividades, ¿no? La distribución, por ejemplo, de fiscalías, si vamos a los temas de familia, están muy expandidos versus, no sé, veamos los de materia ambiental, en realidad no creeríamos que eso va a resolver el problema o va a ayudar a contribuir a resolverlo más rápido. En general, nuestra disposición de recursos a través de los programas presupuestales probablemente debería haber evolucionado en una medida más a la par del crecimiento del valor de estas economías ilegales. Y tenemos un problema a la hora de hacer la ejecución. La ejecución no se da de una manera coordinada necesariamente porque vemos las manifestaciones y las urgencias que nos plantean estas economías ilegales. Entonces ahí hay trabajo por hacer, a pesar de que hay cierto nivel de recursos y evidentemente siempre más recursos para poder atacar las crecientes economías ilegales van a ser importantes de derivar si es que realmente queremos hacer cambios. Y bueno, no podríamos echar toda la culpa a que no tenemos recursos o a que no estamos tomando buenas decisiones en cómo asignarlos para poder combatirlas, sino que también tenemos alta tolerancia ante la informalidad, que finalmente es muy fácil que se derive en tolerar estructuras de ilegalidad. Lo mencionaba Eduardo hace un rato. Los negocios incorporan ya los costos de las extorsiones dentro de sus proyecciones. El pagar mi cupo, el saber que voy a tener que pagar a alguien para que no me pase nada, o pago por un servicio antagónicamente que en verdad puede penalizar mi prosperidad en términos de mi negocio, es algo que está bastante incorporado y de hecho las manifestaciones que hemos estado viendo en lo que va del año de este año ya no solamente hablan de que me está costando en términos económicos, sino me está costando en términos de vidas. Y eso es por las noticias que se manifiestan. Probablemente ha habido mucho tiempo en el que las informaciones no necesariamente han llegado con la prontitud y la oportunidad que deberían, ¿no? En sí estamos más sensibles a ello, pero también hay que ser transparentes. Vivimos en un entorno en el que convivir con la piratería, que es una economía ilegal, convivir comprando bienes de contrabando, es una realidad. Y lo aceptamos y nos acomodamos y pensamos que está ok. Entonces, hay varias aristas que se tienen que ir trabajando, no solamente en el tema de movilizar recursos para poder abordar economías ilegales, sino también en el tema de cómo nosotros nos relacionamos hacia ellas y contribuimos a ese proceso de ir erradicándolas, porque finalmente hay valor, no podríamos negar que hay un valor detrás. Entonces, en general, al haber valor, hay personas que ante la ausencia de oportunidades finalmente optan por contribuir, por ser parte de estas cadenas, queriendo o no queriendo muchas veces, o inevitablemente es la forma en la que pueden seguir desarrollándose. En general hemos visto cómo todo el tema del proceso del reinfo ha brindado ese espacio para poder aprovechar una minería que debería estar en tránsito a la formalización, que no quiere decir que puedo hacer la minería como bien yo crea, sí, porque tengo estos grados de libertad en el proceso de tránsito de mi formalización, pero finalmente ha sido una caja de posibilidades para una masa crítica de nuestra población en esta actividad, ¿no? El aporte, el número de puestos de trabajo que genera una minería pequeña o artesanal es diferente al que brinda una minería mediana o grande. Entonces, de hecho, vemos que esas oportunidades, lamentablemente, se han aprovechado desde la perspectiva no favorable para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. En general, el tema del contrabando también va en esa línea. Hay cadenas que nos permiten, o estructuras que nos permiten poder movilizar valor por la falta de control, por la oportunidad
de estar en límites y finalmente poder tener un modo de subsistencia. Entonces, en general, ese es el panorama que yo quería brindarles sobre las economías ilegales. Acá les dejo el QR donde está todo el material que desarrollamos en aquella oportunidad en noviembre del año pasado, en el Día de la Gestión Pública. Pueden acceder a las charlas y a las ponencias y a los materiales. De hecho, creo que viene bien revisarlo. Y yo trabajo en el Observatorio de Políticas Públicas, yo soy la jefa del Observatorio de Políticas Públicas en la Escuela de Gestión Pública de la Pacífico. Y bueno, estamos fortaleciendo nuestra posibilidad de compartir temas de interés y en general espacios como este a través de LinkedIn, así es que los motivo a unirse a nuestro grupo si es que lo ven interesante. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá, por aguantar estas horas y bueno, yo sé que estamos peleando contra el fútbol, aunque espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes por sus presentaciones. Ambas han sido muy instructivas, ¿no? La primera nos ha tratado de compartir una reflexión desde un punto de vista teórico sobre los mecanismos, causas y posibles soluciones para superar la informalidad. Y la segunda nos ha brindado información detallada, ¿no? Sobre la situación de los diferentes tipos de economías informales e ilegales. En este momento vamos a abrir el micrófono para preguntas que puedan tener los participantes, los están presentes ahorita en este momento. No sé si... sí, justo ahí el micrófono, un segundito, justo está trayendo el micrófono. No. Ahí está, justo. Aquí adelante hay dos personas que quieren... Ahí está, vale, Betty, gracias. ¿Qué, profesor Bento? No está funcionando. Pero si no, Ahí lo sí vamos se escucha bien. a capela. A capela. Muy bien, a capela, creo que tengo voz alta. Sí. Estimado Eduardo, he quedado encantado con tu presentación, un poco provocadora, pero muy realista. Hay muchos temas ahí por ver, has escrito un mundo, ¿no? Como decía Gisela, real, del que a veces los académicos le damos la espalda. Entonces, un ejemplo numérico quiero presentarte para ilustrar también algo. Yo soy un MIPYME, 99.5% de las empresas peruanas son MIPYME, y estoy en el régimen el RUS. Así que si vendo algo de 8.000 soles, estoy llevando a mi casa 2.000 a 3.000 soles, con eso vivo. Pero si se me ocurre aumentar la productividad, mejorar lo de mis trabajos, mis bienes, y vendo 9.000 soles, paso al régimen RER. Y con eso, esos 3.000 soles se convierten en 1.500 soles. Siempre y cuando todos mis productos los venda con 20% más de precio. Así que si vendo mi menú a 12 soles, tendré que pasar a 15 y nadie me va a comprar. Ya. Primera pregunta. ¿Qué estado fuerte, porque hablamos de estados débiles contra la informalidad, qué estado fuerte podría resolver esa realidad? Número 2, segunda pregunta. En ese contexto tengo que entrar en el mundo informal.
es todo un planeta que casi muy pocos conocen, es una economía desordenada. Y creo que coincido contigo en que hay que ordenarla, no combatirla, que es una realidad la que vivimos, ¿no? En ese sentido, has mencionado de que en cierto punto la delincuencia tiende a ordenar esos mercados. Muy provocador, pero es real, porque estamos frente a una economía con mercados incompletos. Así de simple, no hay, digamos, algo que favorezca a la mayoría. Pero la pregunta es, segunda pregunta, ¿qué opinas respecto a los gota a gota? Hace 50 años yo era un MIPYME y sí estaba usando el gota a gota, 1% diario. Claro, no había la violencia de ahora, ¿no? Pero obviamente era un mercado incompleto. Ahora cuestionamos toda la violencia, pero ahí hay un punto donde a veces no se quiere hablar. No se quiere hablar, favorece a la mayoría, pero hay una violencia que todos condenamos, ¿no? O sea, ¿qué opinas al respecto? Gracias. Recogemos a varias preguntas. Sí, mejor, ¿no? Para ver. Sí, había una segunda pregunta aquí adelante para... creo que ya tenemos solucionado el problema del micrófono, ¿no? Ok. ¿Podrías, por favor, un poquito elevar la voz? Bueno, primero, poner con la presentación. Bueno, yo estaba de vincular eso porque hace unos días había visto una entrevista que le hicieron a Daniel Toledo sobre el tema de las economías ilegales. Hay unos aspectos que me parecen un poco desmotivantes. Bueno, difícil que parece, pero que tienen que ver con el asunto. Yo, por ejemplo, hablaba del tema de la librería legal, que si bien ustedes a nivel mediático lo abordamos desde el punto de vista de la debilidad del Estado, la parte coercitiva, la de ordenarla, pero lo que ella mencionaba era que no convocábamos cuánta gente trabaja ahí, por qué se desarrolla un tipo de mercado con esa región, qué posibilidades tiene la gente trabajadora en otras regiones. Y ahí quiero yo, por ejemplo, vinculándolo con la economía, ¿no? Nuestra estructura económica, en el contexto del Perú, ¿no? De Barranquilla, los recursos, etcétera, del Estado, en ese contexto de nuestra estructura económica, tiene, o sea, cómo la deberíamos vincular, ¿no? Con el tema de las economías generales, porque tiene incluso cuando se habla, ¿no? A los gobiernos regionales, que se va por ahí, de querer combatir, ¿no? Con el tema de la minería, pero incluso hasta las autoridades subnacionales, ¿no? Que incluso pueden estar involucradas en esas actividades. Ellos ahí ven pues, que es parte de cómo vive la población, parte de sus ingresos, de sus cadenas, que hoy en día ya está más concretizado porque incluso mencionaba que acá en Lima, las pollerías, por ejemplo, no están de esas pollas que uno puede comprar a niños, etcétera, ya viene de creación de una minería que proviene de fuentes ilegales, ¿no? Entonces, y eso yo lo veo como algo complejo, ¿no? Porque es incluso ver qué otras alternativas le das a la gente o a los grupos que hay de ellos en las regiones. Así, un segundo punto era respecto al tema de la captura del Estado. Hemos visto últimamente que todas las reformas que se han intentado hacer, el caso de la educación, el caso del transporte, principalmente ese camino, que terminan tumbándose porque, o sea, por los siglos hemos sabido que la democracia existe el riesgo de robo y de captura, pero hoy en día cuando las economías informales y legales ya financian partidos políticos, y unos pueden tener representantes, ¿no? Vimos en el Congreso, y desde ahí pues ya capturando el Estado, ya cómo van a hacer una iniciativa del Estado, que el mismo Estado ya lo ha capturado, termina siendo capturado por estos grupos, ¿no? Y en el mejor de los casos, si hay una brecha para hacer una reforma, va a terminar electorales, o vehículos electorales, que digamos, se prestan, están en la circunstancia para que puedan ser fácilmente capturados, puedan ser fácilmente los vehículos para llevar a las economías informales e ilegales al poder, y así que las cosas no cambien, ¿no? Entonces,
al respecto, ¿cuál es su visión, por ejemplo, ¿no? De los ponentes, si de repente han escuchado por ahí alternativas que puedan lidiar con esas preocupaciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias. De repente, como fueron varias preguntas, podemos... Sí, Gisela, ¿quieres comienzar? Bueno, creo que la segunda, la primera estuvo dirigida, pero esta creo que es para dos. Yo creo que efectivamente el tema de las oportunidades y las perspectivas de poder desarrollarnos es algo que va a afectar nuestra posición y cómo nos relacionamos con las economías ilegales. Algunos ineludiblemente vamos a estar inmersos en cadenas de valor de estas porque no hay oportunidades, ¿no? Y esa es la parte, efectivamente hay una parte de combatir, porque hay muchas que están ligadas a temas de violencia, de grupos delincuenciales, de mafias, que no solamente afectan a nuestro país, sino vienen en cadena en la región. Pero la otra parte que tenemos que movilizar y exigir es que el Estado brinde las oportunidades a todos, que efectivamente tengamos capacidades técnicas para poder desarrollar los bienes y servicios que hacen falta para que las personas tengan estas posibilidades de pensar que sí hay un camino en el que yo puedo seguir desarrollándome, seguir creciendo y hacer lo que necesito para sentirme realizado y bien. En general, coincido desde esa perspectiva en que hay valor porque no hay una opción alternativa para las personas, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, esa diferencia en la perspectiva de la inseguridad y de la toma del crecimiento de economías ilegales en el país, ¿no es cierto? Es diferente si es que estamos en Lima, que si estamos en regiones y que si vemos el panorama de nuestro país en general. Entonces, no se trata de solamente tener políticas de tipo atendamos la violencia y estas manifestaciones que se dan en esa fortaleza que tienen hoy por hoy las economías ilegales, sino también seamos más precisos y ejecutivos y acuciosos en ver cómo podemos brindar mejores servicios y programas para que las personas puedan tener las opciones de desarrollarse en la formalidad, en la legalidad. Eduardo. Sí, muchas gracias. Las preguntas muy interesantes y como se imaginarán no hay respuesta, ¿no? Son preguntas que justamente tocan el centro de la cuestión, ¿no? Respecto a los altos impuestos a la formalidad, sí, no quisiera que se fueran de aquí con la idea de que esa dimensión no importa. Hay diversas formas en las que precisamente la ley puede ser un gran desincentivo para la formalidad, sea porque pone requisitos imposibles de cumplir para empleos que van a tener capacidad técnica limitada, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a veces son pues muy demandantes para lo que lo va a hacer, o sea porque los costos son superiores a lo que se va a ganar, ¿no? Entonces esa dimensión creo que es central. A lo que me refería es que en varios casos no va tanto por ahí, por ese cálculo, ¿no? Sino que hay otras acciones en paralelo que se tienen que hacer, por ejemplo fiscalización, control y otras que pueden ser más contosas. Y el gota a gota pues, responde a una necesidad, a una demanda real y existente que a veces no puede ser cubierta. Y es interesante la discusión, ¿no? Porque hay quienes dicen los bancos y otros echan la culpa a la regulación y la regulación dice, oye, ¿qué me echa la culpa si antes no había regulación y tampoco lo hacías, ¿no? O sea, es ir más bien a ser muy conservador tal vez en tu criterio de préstamos y de penetración territorial, ¿no? Entonces creo que es una discusión más bien a pensar cómo romper esas barreras que permiten el surgimiento de una actividad altamente lucrativa que probablemente podría tener una actividad formal que responda a ella, ¿no? Creo que muchas personas preferirían tener un tipo de préstamo que sea pues razonable frente a la posibilidad de ser extorsionado También hay todas unas discusiones enormes, ¿no? Sobre qué es lo que piensa uno en el momento. En el momento tú sacas el préstamo pensando que a ti no te va a pasar la parte fea, ¿no? Pero digamos, la experiencia muestra que en muchos casos sí sucede, ¿no? Entonces, pero creo que es un buen ejemplo de mostrar cómo a veces la no existencia de opciones formales puede terminar llegando a una gran adopción de un alto riesgo, ¿no? Y que habría que buscar un punto intermedio. Sobre minería ilegal territorial, yo bueno, estoy de acuerdo con lo que señala Saraí, ¿no? Es un problema que es social, no es solamente un problema
de criminalidad. Hay una mano de obra empleada además en lugares donde no había otras opciones laborales y se gana mejor, se gana bien. Las migraciones que ha habido por el oro han sido enormes, ¿no? Han dado empleo a personas, no nos olvidemos, en pandemia, ¿no? Mucha gente que tuvo que dejar la ciudad encontró trabajo en estas economías ilegales. Hay toda una agenda de investigación ahí para pensar también de cómo han servido para darle trabajo a personas que volvieron al campo durante la pandemia, en los procesos de retorno, y que aprovechando su educación, capacitación, han podido darle otra dimensión tal vez al negocio, ¿no? Son anécdotas, pero habría que buscar sistematizarlas, cómo ese retorno ha dado lugar a otro valor en estas economías ilegales e informales. Y por supuesto, has dado en la clave, ¿no? Cómo diablo, porque acá hay un costo, ¿no? Quiero estar totalmente de acuerdo con Gisela, ¿no? Hay un costo para políticas de mediano plazo, para dar mejores soluciones a temas de educación pública, porque de alguna manera estas actividades afectan el desarrollo de otras. Pero también toca reconocer que por mucho tiempo el Estado no desarrolló estas soluciones. Entonces, si la labor del control de la educación pública se queda en cerrar más las universidades, pero a la par no hay un fortalecimiento de opciones privadas de calidad o opciones públicas de calidad, lo que va a haber en muchos lugares es un hartazgo contra la política, ¿no? Yo no creo que la gente sea idiota y que le digan te voy a hacer una universidad y que los congresistas la hagan porque van a poder engañar a la gente solamente, ¿no? Están respondiendo a demandas que tienen que ver con el limitado ingreso a universidades públicas y el costo de universidades privadas y la ausencia de opciones intermedias, ¿no? Entonces, creo que efectivamente hay una dimensión social que tiene que atacarse también si quieres que alguna de estas políticas sean eficientes, y el principal problema es que el Estado en muchos espacios ya ha sido capturado, ¿no? No va a haber necesariamente políticas como estas, inteligentes, pensadas, a plazos, con intervenciones estructuradas, sino lo que vas a tener más bien es una permisibilidad a negocios que... una cosa bien interesante como economistas es que lean la discusión de los años 90 sobre lo que fueron las promesas de privatización de la educación, del sistema de pensiones, así como muchas veces se critica a la izquierda por ser optimista, que yo también critico, había una derecha muy optimista sobre cómo iba a funcionar esto, ¿no? Sin ver precisamente todo este mundo informal que no dicen, bueno, el que va a pagar por su educación no va a pagar por una mala educación, pero si lo que estás pagando es por un título, no estás pagando necesariamente por una educación, ¿no? Entonces hubo diversas formas, igual el sistema de pensiones y otros, en los cuales hubo un optimista como que fuese un mundo formal el que iba a entrar en este mundo de la privatización y no este combo informal, ¿no? Que es que lleva soluciones de baja calidad y de bajo costo también. Otra cosa, ¿no? Disculpen, lanzo más, pero ¿por qué se protesta en Chile contra la educación privada y no se protesta en Perú? Porque en Chile va aparejado de políticas públicas que te ponían en deuda y te obligaban a pagos. Luego, si el cartón no valía y no podías pagar, protesta pública. Pero en Perú no te has endeudado y sabes que lo que estás pagando muchas veces es una educación de calidad que más o menos sabes pues no es de alto nivel, ¿no? Entonces, hay dimensiones del problema peruano que cuando se instalan en el Estado son muy difíciles de superar, porque justamente lo que estamos viendo es que la solución pasa por políticas públicas muy pensadas, sostenidas, con capacidad de reacción, avance, retroceso, prueba, error, y eso no lo vas a tener si tienes este tipo de burocracias capturadas, ¿no? No es ojo, no es tampoco por quedarse en el mundo pesimista. Miren todo lo que se avanzó en diferentes espacios, ¿no? Lo que hace falta es tener cierta fuerza política para empujar estos procesos, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. De repente podemos ir a una segunda ronda, creo que... Solo una cosa para no quedar mal y con ustedes, en algún momento tengo que correr a que me den una computadora porque mi computadora colapsó y entonces no se asusten si salgo corriendo. Ok. Ya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. La duda que yo tengo es con respecto a lo que usted mencionó. O sea, es necesario que las fuerzas políticas accionen, pero lo que no me queda tan claro es, o sea, cómo iniciar.
O sea, ¿cuál es la propuesta que usted a través de con sus conocimientos nos puede sugerir? Porque si bien es cierto, por ejemplo, en Gamarra, el ex alcalde, o sea, hizo un accionar un poco radical, creo que es limpiar a los informales de todo Gamarra y poner rejas, pero, o sea, sabemos que al final todos ellos se trasladaron fuera. Entonces, ¿cuál sería su sugerencia para evitar situaciones así, no? Porque al final todo en Gamarra, por ejemplo, todo está congestionado fuera de esa zona. Y vemos que no, o sea, no es como que ha solucionado un problema, simplemente lo ha trasladado a otra zona. Es más que nada eso. Gracias. Si alguien más quería... Buenas tardes. En lo que es el sector de transporte, por ejemplo, si bien sabemos que la informalidad en sí está en varias zonas, sobre todo en las que es de la zona norte, la zona sur, y si bien la municipalidad y el Estado ha tratado de implementar por medio de la ATO lo que son los corredores y metropolitanos, lo que mencionó la otra expositora de la inseguridad justamente está parte de ese problema, porque la informalidad crece también en lo que son el sector de transporte, sobre todo lo que son las combis que cobran, bueno, ellos rigen su propia tarifa y tampoco no favorece también a lo que es formalizarse en el sector de transporte para los que son, por ejemplo, corredores o empresas formales como la Consorcio o el Rápido que manejan una tarifa diferente y que también respetan las normas legales. Entonces, yo quisiera saber más o menos si el Estado podría implementar una reforma o algo para que agudice eso, porque el informal y todo eso, más los colectivos, agudizan el tráfico y según algún resultado de las últimas encuestas, el tráfico ha aumentado en Lima y eso perjudica tanto en el sector de los trabajos, a los estudiantes y también en las horas, y entonces considero que eso es un problema muy fuerte en el país. Gracias. Una pregunta más ahí, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Tengo dos preguntas específicas. Una es para el profesor Darjen. En su última diapositiva referente al mecanismo de legitimidad, mencionó que la aversión al riesgo es una forma de la cual se da legitimidad a la informalidad, y eso me hizo recordar a mis primeras clases de historia económica con el profesor Contreras en primer ciclo de facultad, en el cual se mencionó que una de las características que más tenemos los peruanos en general es la desconfianza, que precisamente nos mantiene alerta todo rato. Y me he puesto a reflexionar sobre eso y me he percatado que en general esta legitimización hacia la informalidad de cierta manera responde a una reacción de alerta constante, pero sobre todo a los servicios estatales, porque mencionar el ejemplo del corredor, por ejemplo, me acuerdo que en su momento el Estado eliminó combis por una ruta, si no me equivoco fue por la Tupac Amaru. Las combis ya no podían pasar por ahí, básicamente solo con buses formales, buses formales claramente podían pasar, y las personas estaban sumamente molestas, porque ¿por qué ibas a hacer eso? No, yo prefiero un combi que me lleve a cualquier lado. Y eso pasó igual con los corredores, porque no tienen abastecimiento total de buses, siempre llegan tarde, lo típico de ¿para qué espero si puedo subirme una combi? Y siento que los peruanos, ante esta desconfianza y sentido de alerta constante, han bajado su valla tanto que prefieren un servicio de baja calidad que tener que esperar y luego decepcionarse de los servicios estatales. Entonces, mi pregunta era, ¿qué opinas sobre incluir este factor psicológico casi de hartazgo de la población en la concepción de legitimización de la informalidad, más allá de simplemente ver un beneficio? Es más bien un hartazgo y una decepción constante del Estado que simplemente prefieren no hacerlo. Y esa es mi primera pregunta, y segunda es general. Más que todo es sobre los vacíos de mercado que parece que el Estado no toma en cuenta al momento de hacer sus proyectos estatales. Volviendo nuevamente al hecho del corredor y los colectivos, es un vacío, como mencionó. Los colectivos se aprovechan de ya sea el poco abastecimiento de buses o de las horas puntas o tráfico que genera la mala planificación urbana de Lima. Y esos huecos, perfecto, aprovecho para tomar pasajeros. Y mi pregunta era general, ¿qué se podría hacer? Porque si bien desde el punto de vista de la eficiencia lo mejor sería prever todos esos casos, es muy costoso, pero es lo ideal. Entonces, ¿qué se podría hacer en esos casos? Eso, gracias. Bien. Sí, Eduardo. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias porque veo que interesa y es parte de su vida cotidiana, ¿no?
Yo no, digamos, eso es un cliché horrible ¿no? Pero más que plantear soluciones, lo que les estoy planteando es la dificultad de la solución, ¿no? Creo que hay un problema a veces cuando desde la academia decimos la solución es. Este es un problema que muestra que la solución es diversa, ¿no? Vas a requerir sostenibilidad, vas a requerir eso, una mirada general, porque a veces un alcalde solucionó el problema de la informalidad en Miraflores, o en San Isidro, o en Barranco, y bueno, ¿y a dónde fue esa informalidad? ¿No? Entonces, tienes que mirarlo de una forma más global, más general. Entonces, no, es difícil decir cómo solucionar Gamarra. Además, la solución en Gamarra tuvo que ver también con la fuerza social de los propietarios de galerías, ¿no? No fue una solución en el aire, sino que alguien presionó para que la venta de calle salga también, ¿no? Entonces, creo que la solución, entre comillas, pasa por esa mirada general, por sostenibilidad de la medida, por reconocimiento de los afectados, quiénes van a ser afectados por la medida, cómo se les va a dar, y también por alianzas con los beneficiados para que sepan que eso no significa pues otro tipo de venta ambulatoria y callejera, como de hecho también se da a veces, ¿no? O sea, sacas a los precarios, pero tú vuelves a ocupar la calle. Creo que es una mirada pues mucho más general y que requiere presencia más constante. Esto además va de la mano con buscar que hay un electorado que también busca estas soluciones, ¿no? No es solamente el electorado que está a favor de la informalidad, ni mucho menos. En el caso del transporte hay dos preguntas similares, ¿no? ¿Qué hacer? Creo que efectivamente los corredores son una ventaja, una mejora para la velocidad, pero que pasa precisamente por una gran capacidad de control y regulación de todo ese transporte informal que se mete, que además puede ser extremadamente violento y mafioso, ¿no? Así como el Estado no puede regular quién entra y quién sale, a pesar de lo que estamos viendo, sí hay redes que permiten regular que no se metan algunos que no están autorizados por grupos extorsivos para operar, ¿no? Entonces hay una mayor capacidad de fiscalización y monitoreo de lo ilegal que de lo formal legal estatal, ¿no? Entonces creo que toda política de este tipo tiene que pasar por hacer respetar esas reglas en espacios que no olvidemos son limitados, ¿eh? Esa reforma del transporte es bien tímida, pero hay que hacer valer en esos espacios que se da y no como ahora que es tierra de nadie, ¿no? A ciertas horas pasa lo que pasa y no pasa absolutamente nada. Y la dimensión psicológica es clave, como diablos, y ese es el gran truco, ¿no? Que es la última, por eso me gusta mucho esa, ¿no? ¿Cómo haces que la gente confíe en que ahora sí va a haber una reforma? Había un alcalde en Villa El Salvador que te cobraba arbitrios y te prometía que los iba a aplicar cerca de tu casa, ¿no? Que es como que ir contra la idea de impuestos, ¿no? Pero de alguna manera nos está mostrando una realidad. Hay mucha desconfianza de cómo se van a hacer las cosas y creo que la única forma de romperla, como en varias reformas que se han dado en el Perú, es consistencia y visibilidad de que sí se ha logrado un cambio, ¿no? Piensen en SUNAT, piensen en ciertas reglas de tránsito, piensen en mercados de exportación. Hay casos en que sí se ha logrado formalizar y ordenar, ¿no? Eso, gracias. Gisela, ¿quisieras comentar alguna de las preguntas? Bueno, en general el tema de creo que reconocer que vivimos en este medio y que finalmente es difícil pensar que estas actividades que generan valor y que están dentro del campo de la ilegalidad de la noche a la mañana pueden ser reemplazadas, no es algo que, creo que eso es algo que tenemos que transparentar, no va a ser de un día a otro y de hecho es por eso que hay que insistir en canalizar los esfuerzos y los recursos hacia ellas, ¿no? Efectivamente, el brindar oportunidades, el tener capacidades en regiones que puedan ayudar a encauzar estas oportunidades es prioridad ahorita, ¿no? Y bueno, en general nos encontramos, y ustedes probablemente van a vivir una de sus primeras procesos electorales, siendo alumnos ahorita, por lo que es nuestro rol también entonces ver cómo alzamos la voz para ver que los planes, que las políticas que nos plantean puedan abordar ese reto, ¿no? Porque si no están ni siquiera en perspectiva, ¿qué podemos esperar? En general las cosas no cambiarían.
Entonces, sí, no es un problema ligero de resolver. De hecho, se hace más fuerte cuando vemos estas cadenas que vienen fortaleciéndose todo el tema de la parte de la extorsión, que viene siendo un fuerte eje de cualquiera de las otras actividades ilegales como la minería, la tala o la trata de personas, también, al igual que el tema de la extorsión. Los vemos, ¿no? Vemos que estamos compartiendo en la región destacados casos y que se van retroalimentando entre círculos de criminalidad. Entonces, efectivamente, no es un tema fácil de resolver, pero lo que sí está en nuestras manos es ver que no se pierda de vista que debería ser prioridad de la agenda política actual. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más a través de Zoom, de Facebook, ¿no? Le voy a leer. Es para ambos expositores. Considerando que las economías ilegales han ganado presencia, debilitado el tejido institucional, fomentado la violencia y distorsionando los mercados locales, ¿cuál consideran que debería ser una estrategia integral y viable desde el Estado y la sociedad civil para reducir su expansión y mitigar los efectos negativos sobre el desarrollo económico y social del Perú? Aquí también les pediría a los expositores diferenciar un poco, ¿no?, entre informalidad y economía estrictamente ilegal, ¿no? Informalidad, sector informal es amplio en el Perú y no necesariamente entiendo que es ilegal toda la parte del sector informal, ¿no? Entonces, les repito la pregunta: ¿cuál consideran que debería ser una estrategia integral y viable desde el Estado y la sociedad civil para reducir la expansión y mitigar los efectos del crecimiento que hemos estado viviendo en los últimos años de esta economía ilegal, ¿no? De repente comenzamos con Eduardo. Creo que hemos dado vueltas en torno a la respuesta en varios de los ejemplos, aunque claro, hay que distinguir informalidad y legalidad porque es justamente lo que puede ayudar a buscar aliados en el mundo informal contra la ilegalidad, ¿no? Lograr esa división. Pero diría que reconociendo los límites de capacidad del Estado, habría que comenzar por lo más evidente y lo más difícil, lo más violento, que es buscar justamente controlar el flujo de dinero a los que van a generar más violencia de este tipo, ¿no? Inteligencia policial, redes de cooperación internacional, rastreo de recursos, fuentes de blanqueo de recursos, y eso pasa por invertir mucho en inteligencia y sistemas de justicia. No es ni remotamente la solución a todo el problema, pero creo que si algo hay que priorizar ahora es eso, porque no perdamos de vista que con todo lo malo que hemos hablado, todavía no estamos a niveles de alta violencia, ni de participación, ni sicariato electoral. Hay escenarios peores en el futuro y que no se desarrollen pasan precisamente, creo, por fortalecer este tipo de capacidades estatales que creo lamentablemente se han ido debilitando en los últimos años, ¿no? Gisela. Bueno, la pregunta es muy difícil de responder y de hecho ojalá fuera lo contrario. No hay una fórmula exacta para poder abordar el tema de la ilegalidad y el tema de la informalidad. Estamos en esa brega hace bastante y seguimos siendo conscientes de que no, va más allá de hacer buenas políticas o de tener técnicos. En general hay como hablábamos en la diapositiva, hay una tolerancia implícita al sistema en que nos desarrollamos, ¿no? En general hay un esfuerzo que se tiene que hacer a nivel de nuestro país, a nivel de nuestra nación, y en general también otro que tiene que ser en contribución con los países de la región. Eso es ineludible. Y efectivamente es probable que tengamos que apelar también a la ayuda de aquellos que hoy por hoy tienen unos niveles de calidad de vida en términos de medición de criminalidad, de legalidad de sus actividades más consolidados, ¿no? Entonces la cooperación internacional efectivamente es algo en lo que deberíamos pensar en cómo estas experiencias podrían ilustrar esas posibilidades de tener incidencia en el crecimiento de estas economías ilegales y la informalidad, pero en general
algo que va a hacer que eso sea posible es la voluntad política, ¿no? Y nuestro rol como agentes en las responsabilidades que tengamos de llevar esos criterios de formalidad, de legalidad en nuestro ámbito, ¿no? Más allá de lo que se tiene que hacer en grandes acciones, es también lo que se tiene que hacer a nivel micro y bueno, la voluntad evidentemente política es fuerte, pero también la voluntad de los agentes tiene que estar de todas maneras alineada a ella. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a los expositores. Estoy seguro que ha sido una tarde informativa sobre la situación actual de la economía ilegal y también las economías informales en el país. Y no podemos sino agradecer a todos los presentes y nos vemos en el siguiente viernes económico y financiero. Muchas gracias.